Entonces, geometría sagrada está basado, es como una diálisis energética. ¿Sabéis lo que es la diálisis? La diálisis es las personas que tienen problemas de riñón, le limpian toda la sangre y se la vuelven a meter limpia, ¿no? Entonces nosotros con geometría sagrada lo que confiamos es en el orden del universo. Hacemos una serie de procesos en los que movemos la energía, la levantamos, la limpiamos y la volvemos a guardar. Lo suelo comparar como, ¿visteis alguna vez los buscadores de oro esos del antiguo oeste? Que metían un rastrillo, sacaban y dejaban el oro. Nosotros hacemos todo lo contrario. Metemos el rastrillo, sacamos todo lo que no te conviene, lo limpiamos, lo reciclamos y lo volvemos a guardar. Eso es lo que hacemos con geometría sagrada. Es una técnica que viene de México, porque si vosotros ponéis geometría sagrada en Google viene otra cosa. ¿Qué viene? La flor de la vida, vienen los mandalas, viene la divina proporción. Eso está bien, pero es como teórico. Entonces yo desde un tiempo a esta parte lo que me estoy dedicando es a cosas que salen. Entonces un amigo me decía el otro día, dice, ya, pero por ejemplo pintar mandalas relaja mucho y equilibra, digo, y hacer crucigramas. Está bien, pero quiero saber qué parte de sanación es lo que me aporta. Entonces, la geometría sagrada trabaja con diseños geométricos. Vamos a aprender pues, unos transmutadores, vamos a algunas figuras geométricas, y sobre todo, cuando enseño geometría sagrada, enseño una parte es muy importante, que es la acumulación de energía. Enseñamos un chikun, que es chikun estilo la estaca, que de lo que se trata es que dejes de tener fugas energéticas y empieces a acumular más y más y más y más energía. Porque hay algunas técnicas o determinados chikunes o algún tipo de tai chi que te hace acumular energía, ¿vale? Pero es como si tú metes aire en una bicicleta pinchada. Primero tienes que poner el parche. Entonces, lo que nosotros aprendemos con este estilo de chikun, porque estilo de chikun, dice mi maestro que hay tantos chikunes como apellidos hay en China. Cada uno sirve para una cosa. Está el chikun de la sangre para que circule, está un chikun de resistencia física, o sea, que el chikun consiste, te pones con los brazos rectos y te tiran 10 de un lado y 10 de otro, y tú estás teniendo más fuerza. Hay chikunes que sirven para la sanación, pero el chikun que nosotros enseñamos para geometría sagrada es un chikun que sirve para acumular lo que llamamos poder personal. Cuando me dicen a veces qué es el poder personal, es la energía que te queda cuando ya has hecho todo al cabo del día. O sea, has terminado de trabajar, llegas y te caes en el sofá. Y te dicen, ¿te vienes? No. ¿Vale? A veces lo comparo con el sueldo, ¿no? Entonces, cuando hablo de los niveles de energía, hay personas que los conceptos abstractos no lo entienden bien, pero lo concreto sí. Entonces, es como si yo te digo que tú ganas 1.000 euros al mes y te gastas 2.000. ¿Qué dos soluciones tienes? ¿Qué me las dice? Expertos economistas. Atreveros, son fáciles. Si tú ganas 1.000 y te gastas 2.000, ¿qué soluciones se os ocurren? Recortar gastos una, ganar más otra. Muy bien. Claro, lo ganar más dicho en estos tiempos parece como que es cohete, ¿no? Pues se puede, se puede. Entonces, claro, si tú ganas 1.000 y te gastas 2.000, puedes hacer dos cosas. Dejar de gastarte 2.000 o ganar 3.000, ¿no? Entonces, energéticamente nos pasa mucho eso. Hay personas que me dicen, Fernando, quiero que me enseñes a tener más energía. Digo, paso número 1, te voy a enseñar a que gastes menos, ¿no? Es como si una persona es ludópata, se gasta 700 euros en las máquinas y le das 2.000 euros. ¿Qué va a hacer? Gastarse 1.400, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es cómo puedes ir recortando, ¿no? Entonces, en el programa puse una cosa graciosa que yo le llamo el umbral del cabreo. ¿Lo leísteis? El umbral del cabreo es ¿qué te hace falta para saltar? ¿No? Entonces, ante determinados estímulos, déjame en paz, ¿no? El umbral del dolor, ¿sabéis lo que es más o menos? ¿No? Entonces, una persona ante el mismo estímulo, sobre todo si conoces a alguien con fibromialgia, sabes que tiene un umbral del dolor que le tocas y le haces polvo. Y a uno que no tiene fibromialgia le tocas, no me enteraba. Entonces, hay otra cosa que se llama, como bien os digo, el umbral del cabreo. Entonces, es todas esas cosas que a ti te preocupan, todos esos sentimientos que tú tienes, ¿y por qué te preocupan? ¿No? Por ejemplo, hay personas que están emperradas con la política. Entonces, a veces pongo un poco de broma, ¿no? Y digo de repente, Rajoy es el mejor presidente que ha habido en la historia de España. Y otro dice, Zapatero es el mejor presidente que... ¡tú estás loco! Entonces, ese salto que tú das te supone un estrés tan grande, si tú lo supieses, ¿y por qué te preocupas tanto si no tienes nada que arreglar? Soy del Madrid, soy del Barça. Todo ese botón del pánico que tú tienes, si tú supieses qué daño te hace. Hay muchos expertos que dicen, sobre todo, uno de los mayores fuentes de estrés que hay en Madrid, ¿cuál es? El tráfico. Entonces te decía el señor de la entrevista, el científico, decía, tú vas con el coche y te hace una pirula el de Telepisa. ¿Y qué haces? ¿Qué pongo ya los muertos? Que la parte que te parió, te estampes, no sé qué, cuánto. Pues ¿sabes qué? Que no te oye. ¿Y para quién lo dices? Entonces, ¿cómo es la técnica? A lo mejor Ana la sabe.
5 minutos de estrés equivale como a 6 horas de inmunosupresión. ¿Sí lo sabéis así más o menos? ¿Habéis estudiado un poquito esto? O sea, 5 minutos de estrés al día hace que te bajen 6 horas las defensas. Entonces, estás más enfermo, estás peor. ¿Y de quién depende? Depende de ti. Entonces, el otro día tenía una chica que decía, estoy harta, porque todos los días voy al trabajo, 2 horas de atasco, estoy fatal. Digo, vale, te voy a dar 2 buenas noticias. La primera, tienes coche. La segunda, tienes trabajo. ¿De qué más te preocupas? ¿No? Como te oiga alguien te va a matar, de que te estás quejando de eso. Entonces, empiezas un poquito a bajar tu umbral de cabreo. ¿Y sabes qué consigues? 2 cosas. La primera, ser más feliz. La segunda, tener más energía. Todo esto lo enseñamos en el curso de Geometría Sagrada. Porque lo que estamos buscando es un orden. Es que tú te ordenes. O sea, no es una cosa que digas, yo hago el trabajo por ti, ¿no? De hecho, cuando vienen los pacientes a la consulta, ¿sabes qué les digo el primer día? Les digo en qué te puedo ayudar. Nunca le he dicho que puedo hacer por ti a nadie. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada por nadie. Todo el trabajo lo tienen que hacer ellos. Pero igual que está el coaching que te orientan, yo no hago coaching. Yo hago Geometría Sagrada, les enseño los principios, les enseño varias cosas, ¿no? Y la gente está contenta porque tienen muy buenos resultados. ¿Sabes quién tiene buenos resultados? El que trabaja, ¿no?